Los Irreverentes llega gracias al auspicio de Pena Fundación Casqueire. Te invitamos a ser parte de esta escuela. Hola a todos, saludos cordiales, bienvenidos, muy buenas noches, cerrando la jornada de este martes 14 de mayo del año 2024 con el análisis de lo que nos ha dejado la jornada aquí en Los Irreverentes por Canal RTU y las plataformas digitales de Primera Plana. Dos temas van a centrar nuestra tertulia del día de hoy. Lo uno tiene que ver con los ecos que dejó la controvertida sesión de la Comisión de Fiscalización y Control Político de la víspera, la decisión de la Fiscal General del Estado de abandonar la sala en el momento de que la presidenta de la Comisión Fiscalizadora pretendió recibir en Comisión General al ex asambleísta Ronnie Aliaga, quien está siendo procesado por un delito común, el caso Metástasis, y que ha sido señalado por la propia Fiscal General del Estado. Se pretendió una suerte de careo desde nuestro punto de vista, porque en esto coincidimos ayer con mis contertulios, totalmente inaceptable aquello. Bueno, se ha generado una serie de ecos en torno a aquello, lo vamos a analizar, así como también no puede pasar desapercibida la postura de la vicepresidenta Verónica Abad, que en los últimos meses es la primera vez que dialoga con un periodista ecuatoriano. Había tenido presencia en un medio costarricense, luego había tenido un space en la red social X, antes Twitter, con dos periodistas de otros países, con Glenda Umaña y con Samuel Burke, que en su momento fueron parte de CNN, pero en las últimas horas dialogó con el periodista Giancano de la Hora, y creo que ha sido la comparecencia más evidente y más dura de la segunda mandataria respecto de su ruptura total con el presidente Daniel Noboa y su gobierno. Saludo a mis compañeros y contertulios, María Sol Borja Caramillo y el señor José Luis Cañizares Tapies, ¿no? Sí, así. Bienvenidos. Me sé los nombres de mis compañeros. Que nadie se sabe mi apellido, ahorita lo dice el José. Ahí está, gracias al José. Chicos, ¿cómo están? Sol, José. Buenas noches, Fabricio, José. También revisando un poco los chats que él liberó después del anuncio que hizo la fiscal ya, y donde nuevamente se vuelve a poner sobre la discusión el caso Encuentro, la eventual participación del periodista de La Posta Anderson Boscan a cambio de dineros. Nuevamente esta discusión que se ha vuelto a hacer a raíz de que la fiscal dijo que liberaría los chats y están disponibles y se pueden revisar. Evidentemente no es tampoco cosa sencilla porque requiere un contexto, requiere una comprensión, requiere identificación de quiénes son los personajes. Las imágenes no son las más claras, pero he visto que ya ha habido algunas publicaciones al respecto. Hola Sol, hola Fabri, a todos y todas en casa. Efectivamente, yo el día de ayer les decía el chisme me gana, porque yo sí me revisé. Revisé los chats. Más dicho, me revisé las conversaciones que estaban, que han capturado en cámaras de seguridad y que están, hay la traducción hay una carpeta de Drive que está en la fiscalía y que todos tenemos acceso a esta carpeta, y donde incluso están archivadas por conversaciones, donde uno puede acceder a esta información. Sin embargo, me parece muy importante lo que tú dices, Sol, porque obviamente uno lee sin saber el análisis completo de un caso o cómo avanza la investigación o cuál es el contexto. Uno puede leer las conversaciones, pero realmente son extractos que sí pueden estar salidos de contexto, o que no sabes exactamente cómo va la investigación. Entonces sí es un poco complicado, ¿no? Que los ciudadanos tengamos acceso libre a esto y que nosotros podemos tener nuestras propias ideas de lo que está sucediendo, y también lo que dicen los medios de comunicación, porque veíamos también ayer portales digitales que hacían un poco el análisis o te iban contando lo que sucedía, pero no es la versión más objetiva, por supuesto. No digo que no sea verdad, pero de todas maneras es importante analizar cómo la justicia sí debería tener tal vez un poco más de profesionalismo para liberar estas conversaciones. Y hablando de justicia, también lo que empezamos hablando un poco de Diana Salazar y lo que sucedió ayer en la comparecencia, que no se dio realmente, que se fue de la sala porque intentaron hacer este careo entre Ronnie Aliaga y Diana Salazar, y el día de ayer se le dio 48 horas de plazo a la presidenta de la Comisión de Fiscalización, Pamela Aguirre, para que dé la información de dónde está Ronnie Aliaga. Claro, porque uno se preguntaba cómo es que lograron contactar a un prófugo, darle la dirección para conectarse y todas estas cosas, y al parecer la justicia sí hay consecuencias de las acciones que pueden llevar a cabo los asambleístas. Partamos primero de lo que dijo Pamela Aguirre cuando, ayer lo comentamos, ¿no? La fiscal decide abandonar la sesión
igualmente 5 legisladores, se quedaron únicamente los 4 que representan a la organización política Revolución Ciudadana. Decidieron quedarse, pero sin quórum, pretendieron aún sin quórum recibir en comisión general al ex asambleísta Ronnie Aliaga. Finalmente esto no ocurrió. Y luego la asambleísta Pamela Aguirre aseguró que ellos no convocaron a Ronnie Aliaga, sino que Ronnie Aliaga pidió ser recibido. Escuchemos ese extracto de Pamela Aguirre. Nadie le ha llamado a Ronnie Aliaga. Nadie. Por favor, medios de comunicación, nadie ha llamado a Ronnie Aliaga. El señor ha pedido ser recibido en comisión general mediante un correo electrónico dirigido a todos los asambleístas. Y cuando iniciaron los temas de fiscalización, recordemos que los propios asambleístas querían la presencia de Ronnie Aliaga, de Pablo Muentes y de otros procesados. Ahora ya resulta que ya no es importante ese testimonio y que ya no lo quieren recibir. A ver, al escuchar a la asambleísta Pamela Aguirre, ella dice que los otros miembros de la comisión querían los testimonios de otros procesados en otros casos, mencionaban a Pablo Muentes, que fue vinculado al caso Purga, por mencionar un ejemplo, ¿no? Pero la pregunta, y yo les planteo a mis contertulios y le planteo a la audiencia, y pregunto directamente en este caso, a través de este medio, a la presidenta de la Comisión de Fiscalización, ¿al asambleísta o exasambleísta Pablo Muentes le iban a poner frente a frente con la fiscal? Solamente planteo esa pregunta, porque claro, en estas horas alguna gente, sobre todo aquellos más fanáticos, han tratado de justificar. Primero han señalado que no ha habido violación del derecho parlamentario, de la práctica parlamentaria, de acuerdo. ¿Ya? ¿Por qué? Opinión impopular para algunos. Es atribución de la presidenta de la Comisión de Fiscalización o de los presidentes de cualquier comisión o de quien presida la Asamblea Nacional, sin necesidad de someter a votación el dar paso a una comisión general. No hay discusión jurídica, o sea, no se desgasten tratando de explicar jurídicamente una atribución que tiene quien preside la comisión. Esa no es la discusión. La discusión no pasa por un tema reglamentario legal. La discusión pasa por un tema de lógica. Vas a poner a la fiscal general del Estado en un careo con una persona que está siendo procesada y que está siendo acusada por esa misma fiscal en un procedimiento político. Pregunto en el caso de Aliaga y en el caso de Muentes que cita Pamela Aguirre. La idea también sería poner a la fiscal frente a frente con Muentes. O sea, yo planteo esta pregunta. ¿Para qué? ¿Cuál es el propósito? ¿Por qué un careo? ¿Cómo? Y de todas maneras lo que está haciendo la Asamblea Nacional, que obviamente tiene su competencia de fiscalización y control político, pero es control político. O sea, ¿en qué ganas de enfrentándole a la fiscal frente a uno de los acusados que está persiguiendo a la fiscal? Y de todas maneras que Aguirre diga, no, yo no conozco el paradero, el Aliaga fue el que solicitó. Claro, pero ustedes son los que están organizando este show que se hace. Desde la Revolución Ciudadana se pide que Aliaga pueda comparecer, Aguirre le da paso. Es decir, no hay manera de lavarse las manos. Y tú dices, Fabri, que obviamente desde la fanaticada todavía se está tratando de defender, pero aún así yo el día de ayer vi analistas que son más llegados o más cercanos a la Revolución Ciudadana criticando este hecho, porque me parece que esto sí fue injustificable. O sea, lo que sucedió el día de ayer, que pudo haber sido un ejercicio de fiscalización y control político y de buscar información a la fiscal general del Estado, que es una funcionaria pública que tiene que rendirles cuentas al país, en lugar de ser una herramienta para que la ciudadanía conozca más del proceso que se está llevando a cabo en estos casos que son importantes, de los que nosotros hemos criticado también, que no hay mucha información del otro lado, no hay mucha información de los narcogenerales, de qué sucedió con León de Troya, de qué sucede con este caso de la madrina. Es información importante para la ciudadanía y la Revolución Ciudadana lo convirtió en un espectáculo burdo, tratando de hacer este careo entre la fiscal y un prófugo de la justicia que ni siquiera es ya asambleísta y que de todas maneras uno sabe el contexto de lo que está sucediendo, que Aliaga dijo, y que la excusa de Aliaga, o más bien dicho, su defensa es decir que está siendo perseguido por Diana Salazar porque supuestamente tuvieron una relación, y así la Revolución Ciudadana busca, y de todas maneras yo creo que sí se demuestra que existe un apoyo todavía a Ronnie Aliaga, por más que él ya no pertenezca a la Revolución Ciudadana, y yo creo que está siendo una mancha muy importante para la Revolución Ciudadana. Hay además las declaraciones que Diego luego da Pamela Aguirre la muestran como nerviosa, como que finalmente sí se dieron cuenta de que fue un error haberlo hecho
hecho, y creo que tal vez reconocerlo como un error y decir nos equivocamos en esto sería mejor y sería menos, causaría menos efecto negativo sobre la propia comisión, porque finalmente lo que hace eso es desnaturalizar el propósito de la fiscalización, que es correcto, porque llamar a una autoridad para pedirle explicaciones me parece que es correcto. Lo que está totalmente equivocado es plantear en un mismo nivel a una fiscal general del Estado con una persona que está siendo perseguida, buscada por la policía, ¿no? Por eso yo sostengo y coincido con aquellos que hablaban de emboscada. Ayer hubo un intento de emboscada. Perdónenme, amigos, lo siento, pero aquí no hay dónde perderse. No hay otra razón, no tiene sentido. Intento, o sea, ni siquiera un intento concertado de una buena manera, porque de alguna manera pudieron haberle hecho preguntas importantes a Diana Salazar como fiscal acerca de estos casos para los que ella fue a explicar. Eso hubiera sido un careo importante entre la Asamblea Nacional, que supuestamente conocen de estos temas de fiscalización, y la fiscal general. No ponerle frente a Ronnie Aliaga en este intento, y al final hasta se quedaron sin quórum, y tratar todavía de sesionar incluso cuando no tenían el quórum. Fue un show detestable, y yo creo que han sido muchísimos los que han abierto los ojos del día de ayer a decir, oigan, los asambleístas de la Revolución Ciudadana sí necesitan prepararse un poquito más, un cursito ahí en línea. No creo que va por ahí la cosa, José. Yo creo que no es un tema de preparación, sino un tema de interés político. No va por ahí. Pero no va por un desconocimiento. Hasta para poder hacerlo hubieran hecho política de otra manera. Ve, José. Se dejaron caer por una cosa tan burda. José, a mí me parece que los últimos episodios, ojo que nosotros hemos sido críticos, yo mismo he sido absolutamente crítico del asalto del gobierno ecuatoriano a la embajada mexicana en Quito. Lo siento, pero yo no voy a cambiar de posición sobre eso. Eso fue una flagrante violación al derecho internacional, ¿ya? Pero en ese momento es cuando Revolución Ciudadana decide marcar distancias con el gobierno. Uh-huh. El momento... Antes no lo hicieron cuando nos metieron la mano al bolsillo por el tema del IVA. Por nada. Ya, por Dios, tengamos un poquito de memoria y sentido común. No rompieron con el gobierno cuando nos metieron la mano al bolsillo. Rompieron con el gobierno cuando pasó el tema del asalto. Y ahora pasa esto. Entonces, de alguna manera lo que uno puede interpretar es que están defendiendo sus intereses personales o de partido y no están sintonizados con las grandes demandas del pueblo ecuatoriano. Y yo sí creo que hay un desgaste además brutal de la Revolución Ciudadana en ese sentido por este empeño de defender a figuras que son realmente indefendibles. Entonces ahí es cuando las organizaciones políticas se deslegitiman en el origen de sus funciones, que es el de representar a la población. Cuando finalmente las organizaciones dejan de cumplir con esta función de representatividad para dedicarse a defender irrestrictamente a figuras que están cuestionadas en procesos legales que se han llevado adelante en el país, pero que además ha generado un desgaste político en esas figuras, lo único que hace es regresar como un boomerang y terminan perdiendo elecciones como en los dos últimos como casos. Ya les ha sucedido y les sigue sucediendo y no hay ese entendimiento, ¿no? Porque además no es un apoyo normal, es como tú dices, solo un apoyo irrestricto. Exacto. O sea que hagas lo que hagas, te van a seguir apoyando cuando para la ciudadanía eso no es una prioridad. Porque compran la tesis, o mejor dicho, venden la tesis y sus militantes o sus seguidores compran la tesis de la persecución para todo. O sea, ponen las manos al fuego, ¿ya? Y se evidencian y se desnudan el cuerpo entero, pero no lo matizan. Y lo llevan a un nivel pero extremo. O sea, solo acuérdense lo de Esther Cuesta y el pañuelo en la cabeza, que le duró una semana aparte de todo. O sea, ni siquiera es un discurso constante, es un discurso desgastado y que yo creo que ya no representa para nada las prioridades que tiene la ciudadanía. Para la ciudadanía las prioridades son absolutamente otras. O sea, está bien haber criticado al gobierno por el asalto a la embajada mexicana, por supuesto, y yo creo que eso también es indefendible. Pero más allá de eso, ver a un sector político que lo que le interesa realmente es la situación de su figura política más allá de cualquier otra cosa, yo creo que es momento de que sí se ha visto eso, que han abierto los ojos. Y solamente para cerrar este primer bloque comentando este tema, sobre el plazo de 48 horas que está corriendo, no esperó las 48 horas, la presidenta de la Comisión de Fiscalización, Pamela Aguirre, le respondió a la fiscal general del Estado. Vamos a ver el comunicado que emitió Pamela Aguirre ayer, donde dice que ayer en la tarde recibió la solicitud de información de la fiscal en la que se le requiere ese informe cualquier dato respecto del paradero de Ronnie Aliaga Santos. Dice, a pesar de no conocer su paradero, pongo inmediatamente a su disposición mi correo electrónico institucional, al cual el exasambleísta solicitó el día de hoy participar en comisión general para que realicen todas las investigaciones necesarias. O sea, Pamela Aguirre le dice, vea fiscal, ahí está mi correo, revise para que vea el mensaje o el pedido de información o el pedido de comisión general que generó el exasambleísta Ronnie Aliaga. Dice...
Es importante aclarar que los 9 asambleístas miembros de la comisión recibieron el mismo correo a la misma hora y eso no significa que conozcan el paradero del remitente. Es imperativo que a los 9 legisladores se les requiera la misma información. Tal como usted ha dicho en reiteradas ocasiones, le dice Pamela Aguirre, la fiscal, la justicia debe perseguir delitos y no personas. Más abajo dice que no existió ninguna violación del procedimiento parlamentario. En eso estoy de acuerdo. No hubo violación del procedimiento parlamentario. Esa no es la discusión. Por Dios, aléjense de eso porque esa no es la discusión. La discusión es otra. Dice, no es la primera vez que se recibe en el seno de una comisión una persona que se encuentra investigada. Claro, pues hay que recordar que la Asamblea recibió a Carlos Polit, a el señor Pablo Celi, a Carlos Pareja Llanuceli o a Daniel Salcedo vía telemática, pero no los pusieron al frente de la fiscal. O sea, por Dios, tengamos un poquito de sentido común y no tratemos de defender lo indefendible. Bueno, y más abajo dice... nunca he convocado al señor Aliaga, mucho menos obstruiré la justicia. Reitero, desconozco su paradero. Entiendo que el medio de comunicación Ecuavisa el 1 de mayo hizo un reportaje en donde dejó entrever la supuesta ubicación del ciudadano Aliaga. Tampoco le he dado acogida ni he dispuesto que se faciliten las instalaciones de la Asamblea Nacional para su uso. Esa ha sido la respuesta de Pamela Aguirre. Vamos a la pausa, José, y ya regresamos para seguir hablando de este y otros temas. Pero antes, ya saben que no hay nada mejor que disfrutar de unas vacaciones en familia sabiendo que tu dinero trabaja por ti. Invertir en Andalucía es crecimiento efectivo para tu dinero. Tu inversión crecerá con una tasa de interés anual de hasta el 9.5%. Su calificación de riesgo AA y el respaldo de 53 años de experiencia en el sector financiero garantizan tu tranquilidad. Conoce más en www.andalucia.fin.es o en cualquiera de sus oficinas en Quito, Manta, Lagoario, Cotacachi, Urcuquí y Pedro Vicente Maldonado. Andalucía, toda una vida mejorando otras. Y forma parte de la mejor cooperativa de ahorro y crédito del centro del país, Riobamba Limitada, que impulsa tu negocio, incrementa tu capital de trabajo. Todo lo que soñaste lo puedes hacer realidad junto a tu cooperativa Riobamba Limitada. Solicita ya tu crédito de forma rápida y oportuna con las mejores tasas y plazos preferenciales. Estamos en Chimborazo, Pichincha y Azuay. Utiliza nuestros canales digitales, app Río Móvil, tarjeta de débito Visa Lo Nuestro o nuestro canal de atención enviando un mensaje de texto al número de WhatsApp 096-081-6465 y nuestros asesores responderán a todos tus requerimientos. Así es, y tenemos un nuevo anunciante porque llegaron los modelos 2025 a Ambacar. Conoce Poer, la camioneta con gran desempeño, comodidad de un SUV y moderno diseño. Poer es potencia, Poer es poder. Visítanos en Ambacar y haz tu test drive. Para más información, comunícate al teléfono 096-926-2222 o en la página web www.ambacar.es. Le sonó bien el test drive. Test drive. Muy bien, pausa, volvemos. Segundo bloque en Los Irreverentes por Canal RTU y las plataformas digitales de Primera Plana. Decía en la introducción, en el inicio del programa, que la vicepresidenta Verónica Abad, prácticamente desde que se posesionó, desde que fue posesionada por la Asamblea Nacional el 23 de noviembre, había eludido conversar con medios ecuatorianos. Hay que recordar que luego de que el presidente de la República le asigna una primera función, la primera función que le asigna el presidente a la vicepresidenta fue nombrarla embajadora para la paz entre Israel y Palestina, ¿ya? Que era un cargo honorífico. Más digamos. o menos como decir, te vas a ser el rey del mundo, Fabricio. Ya, casi. Pero me parece que a renglón seguido se dan cuenta que era muy complejo porque la vicepresidenta inmediatamente les manda una comunicación pidiendo seguridad del personal, bla, 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 bla. Se dan cuenta de aquello y la presidencia decide designarla embajadora de Ecuador ante el Estado de Israel. O sea, ella se debe a la Cancillería. La vicepresidenta Abad aparece en una única comparecencia ante los medios. Ustedes recordarán que en esos días ella convocó a los medios de comunicación a la vicepresidencia de la República para dar su visión sobre lo que está pasando. Ahí, por ejemplo, dijo algunas cosas insólitas, como que la razón de su distanciamiento es que ella no estaba de acuerdo con la alianza política del gobierno, con el correísmo y con los socialcristianos, cuando todos sabemos que el distanciamiento se dio desde la propia campaña electoral. Pero fue la primera vez que aceptó el distanciamiento, porque hasta eso había otro discurso en el que no existía tal distanciamiento. Uh-huh.
Ya, y Verónica Abad se fue y no habló con los medios ecuatorianos, habló con un medio costarricense y habló con 2 periodistas ex CNN. En estas horas habló con Diario La Hora, con el periodista Jan Cano, y creo, no sé si ustedes tuvieron la misma percepción, creo que es la presentación más frontal, directa y dura de la vicepresidenta Abad. ¿Cómo le ves? Al menos con la que más clarito ha dicho las acusaciones. Se lo dice de frente. Es como escondida, como sigue siendo como diplomática, cuidadosa. Tengo la impresión de que ha apelado hasta el final, me imagino yo, en su estrategia política, a decirle al presidente sin decírselo que no se va a pelear de frente siempre y cuando él tome las decisiones que ella espera. Pero yo creo que también el caso de el hijo llevado a la roca ya fue como la gota que derramó el vaso y que también desnudó una forma de hacer política del presidente de la República, y a ella ya le ponen una situación en la que ya no pueden jugar a hacerse la que no se da cuenta. Escuchemos varios extractos. Tenemos 3 extractos para ir analizando aquí con los irreverentes sobre lo que dijo Verónica Abad. Quiero empezar por el primero. Abad habla de la destitución. Es el primer video, Freddy, para que usted lo proyecte. De la destitución, que a ella buscan destituirla a través de un proceso, para mí es totalmente nuevo aquello, de un procedimiento en el Tribunal Contencioso Electoral. Póngale, por favor. Hoy quieren destituirme a cuenta cabal, inventándome ahora el tema de a través del contencioso electoral que ya están levantando, ¿cierto?, para declararme impidente a mi cargo. ¿Qué buscan? Están nuevamente queriendo hacer una investigación, ¿cierto?, hacia la vicepresidencia con el tema de tráfico de influencias. Es decir, todos los intentos que quieren hacer es muestra clara de lo que yo les estoy diciendo, ecuatorianos. La pregunta importante, Jean, es, ¿quién para? Vicepresidenta. ¿Dónde están los legisladores? ¿Dónde está la fiscalización? A ver, a mí me quedó, me causó sorpresa, y creo que a nuestro equipo también nos causó sorpresa cuando la vicepresidenta dice que le quieren abrir o le están abriendo un expediente en el Tribunal Contencioso Electoral, porque sinceramente yo no encuentro causal. Ahora, ella ha señalado, y este es el titular que publicó Primicias, la vicepresidenta Verónica Abad asegura que buscan destituirla porque, abren comillas, no he podido declarar la paz en Israel. Me parece realmente increíble eso. Señala Abad, quien está en Israel para ser embajadora, señaló que desde el Tribunal Contencioso se prepara un proceso en su contra para removerla del cargo. Hoy quieren destituirme a cuenta cabal a través del TCE, y lo que quisieron hacer con esta investigación de tráfico de influencias en la vicepresidencia es una muestra clara de ello. Según detalló Abad, el pasado viernes recibió un correo electrónico en el que la Secretaría de la Presidencia le pedía a la Cancillería el informe sobre sus actividades como embajadora en Israel. Abad afirmó que este es un informe que envía desde diciembre del 2023 cuando asumió el cargo. En palabras de Abad, el gobierno, y con Daniel Noboa a la cabeza, ha emprendido un presunto proceso de persecución política en su contra, o el lawfare. Abad utiliza un término que es utilizado permanentemente por la gente de Revolución Ciudadana, el lawfare, y para eso habla de la situación de su hijo. El proceso judicial que comenzó a partir de la detención de Francisco Barreiro Abad por supuesta tentativa de tráfico de influencias. Escuchemos esa parte de la vice. Y no obstante todo el proceso, no soy abogada, sin embargo la defensa de mi hijo prueba claramente, y me ofrezco, señor periodista, a poderle entregar todo el proceso y las líneas de tiempo en donde un malicioso abogado de la parte acusatoria mete la mano para pedir la excusa de una jueza cuando ya marcan una caución, indicando de que es prima de la persona, en donde pide el cambio de la jueza, pide que se excuse la jueza del caso, retardando día tras día tras día. Mi hijo, a cerca de 20 días después de la caución, le dan su libertad. ¿Eso en qué país ha podido pasar? Quiere decir que no vivimos un Estado de Derecho, no respetamos el Estado de Derecho, Jan. Y eso es peligroso, porque hoy mi hijo es el primer perseguido político y encerrado en una cárcel por... ¿Qué es lo que tienen en pruebas? Un documento, supuestamente unas cenizas de un documento. ¿Eso usted cree que puede ser una prueba?
Muy bien, tenemos ahí dos primeros extractos, tenemos un tercero que ya lo vamos a revisar, de la vicepresidenta Abad, donde por un lado habla de que la quieren destituir y por otra parte habla de una persecución utilizando a su hijo. ¿Cómo le ven? Ahí habla de que es el primer perseguido político, ¿no? Y que haber sido trasladado a La Roca, y eso ha sido cuestionado desde distintos sectores del momento en el que ocurrió, porque además ni siquiera a grandes capos del narcotráfico se los ha trasladado así. Entonces, por lo menos sí hay un indicio para sospechar ahí, y sí habría sido interesante también que la vicepresidenta explique un poco mejor cuál, de acuerdo a lo que ella está adelantando, podría ser el mecanismo para la destitución en el Tribunal Contencioso, ¿no? Ella en esta entrevista, y lo recoge el portal Primicias, dijo: piden un informe para saber si estoy o no cumpliendo la paz aquí en Israel. Seguramente no voy a pasar el examen porque no he podido declarar la paz. Entonces uno se puede preguntar, claro, tal vez podrían intentar por ahí también el hecho de que no estaría cumpliendo sus funciones, si es que es una de sus funciones que le habrían puesto es declarar la paz en Israel, lo cual es absolutamente absurdo. Es que más allá de las inclinaciones políticas de Abad y de todas las críticas que pudo haber tenido Abad al inicio de su gestión por todo lo que había sucedido, por sus declaraciones bastante con muchos tropiezos sobre un montón de cosas, sobre tratar de llevar hacia su lado la lucha feminista, la cual había criticado, todo eso está a un lado, porque la discusión de hoy es ver cómo tal vez sí desde la presidencia se está ejerciendo un poder que uno se empieza a preguntar cuáles son los alcances, ¿no? Porque lo que dice Abad, que es que su hijo es el primer perseguido político, eso significaría que de alguna manera el presidente tiene injerencia en la justicia del país, que es una función totalmente diferente. Además, si es que es del TCE quien de alguna manera sería el mecanismo para destituirla, entonces también estamos hablando de que hay una injerencia en el poder electoral, que no es la primera vez que se denuncia de esto. Recordemos que Construye asegura que fue el presidente quien quiso que se cancele a su movimiento. Entonces, que además que Abad y Construye tuvieron ahí una cercanía que supuestamente y que se había dicho cuando Abad empezó a criticar al gobierno de Daniel Noboa, pero son declaraciones extremadamente fuertes, sobre todo viniendo de la vicepresidenta del país, ¿no? Y que todos fuimos testigos de lo que sucedió, que le enviaron a Israel y que al principio yo creo que tuvo una aceptación tal vez popular las decisiones de Daniel Noboa respecto a Verónica Abad, pero que hoy en día ya son preocupantes de estas injerencias del poder en otras funciones del Estado. En palabras de la vicepresidenta, ahora, por primera vez, esa parte lo dice, me parece, con mucha más fuerza la vicepresidenta, señala directamente al gobierno y de forma particular al presidente de la República en el sentido de que se han extralimitado contra ella. Escuchemos a la vicepresidenta. Cuando usted habla de abuso de poder, usted habla de un abuso de poder del presidente, de la canciller, abuso de poder, ¿de dónde? ¿Quién es la persona que provoca o ejerce este abuso? Yo hablo directamente del gobierno. Y el gobierno implica a sus ministros y ministras, sin duda alguna. Y a él, porque es la cabeza de un gobierno, en donde claramente he sido aún, sobre todo, nuevamente queriendo hacer los puentes, pidiendo un diálogo, pidiendo un acercamiento, porque no es necesario llegar a esto. En este momento pasó todo límite, porque hay un límite hasta para hacer la política. Para aquí, en la guerra, existen límites, existen leyes, aún dentro de la misma guerra. Pero creo que hoy han pasado ya el límite, se han extralimitado de lo que debe ser ellos como guardadores de la democracia que tiene el Ecuador. Que han pasado el límite, dice la vicepresidenta, que se han extralimitado, dice la vicepresidenta. Yo creo que esas son hemos seleccionado 3 extractos de este diálogo que le hizo Jan Cano con Diario de la Hora a la vicepresidenta, donde, digamos, ella, no sé hasta qué punto esta declaración le puede pasar factura, porque hay que recordar que en su momento ya la Cancillería advirtió que ella no puede hacer declaraciones así nomás. ¿Pero pueden prohibirle hacer declaraciones? Es que, a ver, yo encuentro ahí un problema y un dilema. Digamos, para todos es inédito esto. Nunca antes en la historia a un vicepresidente o vicepresidenta de la República le habían asignado el manejo de una embajada. Esto es inédito en el Ecuador, sí ha ocurrido en otros países. Por ejemplo, en el Perú, Martín Vizcarra, antes de asumir la presidencia, era embajador de Perú en Canadá. Pero en el Ecuador es algo inédito. Y claro, tú tienes ahí una discusión porque tienes una persona que es vicepresidenta de la República, que llegó en la papeleta en binomio con el presidente, entonces tú entiendes que tiene autonomía.
de pensamiento y de libertad de expresión, etcétera. Pero al mismo tiempo ocupa la representación del Ecuador a nivel diplomático de una embajada. Por ende, ¿quién es el jefe de los embajadores y embajadoras? La canciller. Pero ¿ya? la norma no se superpone a la que es, digamos, hay una norma superior. Debería ser la Constitución. Exacto. En este caso, porque es la Exacto. vicepresidenta de la República. Porque originalmente ¿ya? ella llega a su cargo no por un nombramiento, sino por elección popular. Por elección popular. Pero me parece a mí que la discusión es jurídica y obviamente política. Pero de todas maneras ella habla de que el gobierno de Daniel Noboa se extralimitado y yo creo que bueno, hay muchas luces al respecto, pero también Verónica Abad se extralimitó y de dónde nace esta discusión de si es que puede dar declaraciones de la prensa o no, fue porque precisamente ocupando el cargo de embajadora de Ecuador ante Israel, decidió criticar al gobierno de Daniel Noboa en medios internacionales, que eso también fue una crítica grave hacia Verónica Abad, porque ¿cómo entiendes tú un país donde la vicepresidenta estaba en contra de la gestión política del gobierno de Daniel Noboa? Y en ese momento Verónica Abad criticó muchísimo la alianza que tuvo de gobernabilidad del presidente, más bien dicho ADN, con la Revolución Ciudadana y con el Partido Social Cristiano, y que de alguna manera eso también marcó extralimitarse por parte de la vicepresidenta, que yo creo que también fue una crítica importante, que ahora estamos hablando en palabras de la vicepresidenta de que podría existir un abuso de poder por parte del gobierno, pero que para mí esto es inédito y que también a ojos internacionales, porque tal vez aquí estamos acostumbrados a este escándalo, pero internacionalmente, ¿cómo se entiende que una vicepresidenta de un país esté en contra y que sea una adversaria política del mismo presidente de la República? Y que ella habla de esta destitución, que es algo que se ha hablado desde el inicio de la gestión de Daniel Noboa, de que de alguna manera se estaría buscando la destitución de Verónica Abad, más ahora que estamos a puertas de las elecciones del 2025 y que si Daniel Noboa busca la reelección, tendrá que asumir la presidencia por un tiempo la vicepresidenta hasta el momento. Y eso hay que recordarle, ¿no? Hay que recordarle. Yo consulté hace unos días con el jurista lojano y además especialista en materia electoral Daniel González y le preguntaba al doctor González, le llamé y le pregunté, a ver doctor, ¿qué pasa si el presidente Noboa decide correr por la reelección? Y obviamente él tiene que pedir licencia porque eso dice la norma. Él podría no encargar a la vicepresidenta y el doctor González me dice, es imposible, es un derecho de la vicepresidenta de la República. Y empecemos revisando el artículo 93 del Código de la Democracia, que establece en el segundo inciso que los dignatarios de elección popular podrán reelegirse por una sola vez consecutiva o no para el mismo cargo. Las autoridades de elección popular que se postulen para un cargo diferente deberán renunciar al que desempeñan antes de presentar la solicitud de inscripción de su candidatura. No es el caso de Noboa. Los dignatarios que opten por la reelección inmediata al mismo cargo, que podría ser el caso de Daniel Noboa, deberán hacer uso de licencia sin remuneración desde el inicio de la campaña electoral. ¿Cuándo empezará la campaña? El 5 de enero y durará hasta el 6 de febrero. Y más abajo dice, se entenderá por reelección igualmente la de las autoridades que habiendo sido elegidas para un cargo han pasado a desempeñar por subrogación definitiva otro cargo de elección popular, siempre que tal subrogación se haya producido con 2 años de anticipación por lo menos a la fecha de presentación de sus candidaturas a la inscripción. Noboa, si es que decide correr para la reelección, él tendrá que someterse a una licencia obligatoria desde el 5 de enero. Si Verónica Abad a esa fecha sigue ejerciendo la segunda magistratura de la República, ella sí o sí tendrá que asumir la presidencia ahora. Y es verdad lo que dice Cose, prácticamente desde el 23 de noviembre se viene hablando, cuando obviamente se posesionó el gobierno y se viene hablando de esta ruptura, que ya es evidente, justamente se viene mencionando el tema de la destitución, de la renuncia. Yo realmente no encuentro argumento jurídico por ahora para una destitución de la vicepresidencia. Por ejemplo, por la vía de un juicio político no tiene causales, porque hay causales específicas. Las mismas causales para enjuiciar políticamente al presidente se aplican para quien ocupa la vicepresidencia de la República. Y recordemos que ya conocimos esto el año anterior en el juicio político que llevó la Asamblea al entonces presidente Guillermo Lasso y que contó primero con el aval de la Corte Constitucional. No es tan sencillo. Y después, si es a través del Tribunal Contencioso Electoral, sí me encantaría saber cuál podría ser la causal. Claro, creo que falta el detalle ahí y quizá
si se van por la línea orientada de incumplimiento de funciones porque no logró la paz, me parecería ridículo, pero en este país las cosas que nos han parecido absurdas han ocurrido. ¿Quién se habría imaginado que iba a haber la invasión en una Además embajada? también porque después de eso todo es posible, pero además porque la línea comunicacional del gobierno ha sido diferente, ha sido hasta un poco sarcástica este tema, que para la línea comunicacional del gobierno la ruptura no existe, en primer lugar. En segundo lugar, recordemos cuando le enviaron a Israel y la canciller envió un comunicado felicitándole por esta gran labor que se le ha encargado. Es decir, para el gobierno la comunicación es totalmente diferente. Mientras tú ves a Verónica Abad desesperada tratando de denunciar esto que estaría pasando, según ella, el gobierno más bien es como felicitaciones porque usted ha sido encargada a una tarea increíblemente grande, que es alcanzar la paz en Israel, cosa que no se ha dado en ningún punto de la historia, con ningún multilateral, pero Verónica Abad le encargaron eso y a mí se me parecería terrible que esa fuera la excusa para destituirle. Sería un precedente súper importante. Correcto, vamos a la pausa, cerramos el segundo bloque de Los Irreverentes, pero antes, mensaje del señor Cañizares que Así ya se puso los es, anteojos. porque es momento de elevar tu carrera al siguiente nivel. UTC Posgrado abre sus puertas para especializarte con maestrías en diferentes áreas del conocimiento. La unidad académica de posgrado de la Universidad Técnica de Cotopaxi te espera para disfrutar de una experiencia educativa diferente, con alianzas estratégicas, docentes de primer nivel y conexiones internacionales para potenciar tu éxito. Tu decisión es hoy. Para más información, escanea el código QR que lo puedes encontrar aquí abajo o visita la página web www.utc.edu.es. Y todo el mes de mayo es del 5% de descuentos en pagos con tarjeta y del 10% en pagos en efectivo. ¿En dónde? En Calzado Gamos. Además, del 8 al 12 de mayo se entregará un par de plantillas por cada par de calzado de damas, y en compras en calzado de damas a partir de los 2 pares se entregará el 15% de descuento. Vea, ¿qué más? Celebra mamá con estilo. Calzado Gamos, que te invita a que aproveches sus ofertas y visites sus puntos de venta, páginas web y redes sociales. Recuerda que te ofrecemos las líneas casual, urbano deportivo, fuerzas del orden, seguridad industrial y trekking. Pausa, seguimos. Entramos al último bloque de Los Irreverentes, y ya lo decía José Luis Cañizares al inicio, él sí hizo la tarea, dice que la curiosidad le ganó, y ahí no aplica que la curiosidad mató al gato. Ya, pero le ganó la curiosidad y ya revisaste parte de los chats, ¿no? Los chats que fueron... Esa era la verdadera noticia ayer. O sea, ayer esa era la noticia, que se perdió por el escándalo y este desatino en la Comisión de Fiscalización, pero había que saber cuál era la situación del caso Encuentro, que nace de la unificación de los casos León de Troya y Gran Padrino. Liberaron los chats, y de los chats algunos medios han empezado justamente a hacer algunas publicaciones, José. A ver, ¿con qué se encontró usted? Es que no son solo chats, no son solo chats. Audios también hay, ¿no? Son audios que fueron capturados por una cámara de seguridad. Entonces, por eso les decía que es un poco complejo realmente de entender lo que estaba pasando, porque además no se explica bien quiénes son las personas que están hablando, y eso es súper importante. Código, B1, ¿no? P2, B1. Ajá. Pero dentro de estas conversaciones, parte de lo que saltó el día de ayer, una es una mención que se habla de Diego Ordóñez, que están hablando básicamente de que Diego Ordóñez era la persona con la que se debían concretar negocios, concretar citas para llegar al presidente. También se habla de Anderson Boscan, donde de él sí se mencionan algunas veces que había aceptado dinero. Se habla también de que Anderson Boscan había pedido un departamento, había pedido dinero, hablan también de Mónica, que me imagino que es la... Pero eso sí está en lo que tú revisas. Dentro de las conversaciones de la Cámara de Seguridad, y son también, y eso, por eso les decía que es un poco contradictorio, porque lo que vemos de medios de comunicación muchas veces son los chats unidos según el hilo de la conversación, pero realmente no suceden tan así. O sea, realmente son conversaciones un poco más dispersas que se van uniendo. Exacto, no tiene que como son sueltas. no tiene un hilo de, no hay como un seguimiento de que estás hablando aquí ordenadamente, que habla Fabricio de una cosa, luego José Luis de otra, luego yo de otra, relativamente
relativamente ordenado por lo menos. Aquí es como están hablando aparentemente de una relación de la persona que está hablando, que tiene una relación con fulanita de tal, dice que la persona es celosa, después más abajo se habla de que, o más arriba se habla de que Anderson Boscan ha pedido no sé qué cosa, luego del Tribunal Contencioso, del Tribunal Nacional o de la Corte del Tribunal Provincial de Pichincha, se mencionan varios nombres, pero sin una hilaridad. Se menciona a Saquicela, por ejemplo, Daniel lo odia a Saquicela, ahí va Saquicela, que Daniel no sabemos, la negra los mandó a tal, a Luis y todo el mundo hijo de tal, y les mandó a decir un poco más de que se iban tal. Entonces es como confuso para poder hilar. Hay con que un tomarse montón de malas palabras. Un montón de malas palabras. Sí, hay que tomarse como el tiempo para poder darles algo de contexto, pero como bien decía hace un momento Fabricio y José, que mencionaban que algunos medios ya han empezado a sacar, o algunos portales, porque todavía creo que los medios más serios se han demorado un poquito, ¿no? Por justamente este requerimiento de darle algo más de contexto. Y también algunos lo manejan de acuerdo a la conveniencia, ¿no? Exacto, Unos citan entonces, cosas que convienen, otros simplemente miran por otro lado y mencionan otras cosas. Depende también de la línea editorial que tienen los medios, ¿no? También y de los portales que ya nadie sabe qué son, que supuestamente son medios, pero muy medios no parecen o no tienen prácticas muy de medios. Se menciona también a César Litardo, recordarán ustedes que fue presidente de la Asamblea del lado morenista. También se menciona, algunos han sacado esta conversación, que yo no llego todavía a esa parte en la que supuestamente Correa le había dado ciertas instrucciones a el general Arauz con respecto a eso también fue noticia ayer. Sí, es verdad. Un supuesto apoyo a cambio de que supuestamente se persiga a Lenín Moreno, su esposa María Paula Romo, e incluso se hablaba de generar un motín en una cárcel. Eso sí salió en los medios como más tradicionales, eso yo vi en que supuestamente Rafael Correa le había dicho a Arauz que si quería ser candidato tenía que meter preso, y esas eran palabras más, palabras menos, a Lenín Moreno, su esposa, y a María Paula Romo, y que una vez que estén en la cárcel supuestamente se iba a ordenar un amotinamiento. Entonces eso sí fue parte de lo que Vistazo lo ha sacado ya. Menciona Vistazo en su titular: revelaciones del caso Encuentro, Rafael Correa reacciona ante su presunta implicación en complot. De acuerdo a las transcripciones del audio, video y conversaciones telefónicas del general en servicio pasivo, Víctor Arauz habría mantenido conversaciones con Correa, quien expresó su deseo de ser candidato al correísmo. Se refiere a Arauz, no a Correa, aunque está un poco mal redactado. Sin embargo, este anhelo habría venido acompañado de una condición alarmante, dice Vistazo: la encarcelación de varios funcionarios del gobierno anterior, incluyendo María Paula Romo, el expresidente Lenín Moreno y otro, y ya no es del gobierno anterior, sino el gobierno hace 2 gobiernos. En esta escalofriante revelación, dice Vistazo, se menciona incluso la posibilidad de, entre comillas, armar un amotinamiento como parte de la estrategia. A continuación, en el extracto de la conversación, aquí está la persona calificada como BM1: me quieren sin que me cueste un centavo, entre comillas, armar una campaña para limpiar mi nombre. La otra persona le responde: ya. La primera persona: que a mí me interesa porque al uno cobraba 8,000, el otro 7,000, y que me hiciera. Le dice a la segunda persona: ¿quién es? La primera persona: Carlos Alvarado, aunque Carlos Alvarado me dijo: estás desubicado, primero hay que hacer eso y una carta en que 10 minutos, imagínate, te estoy diciendo lo que pasó, no seas bruto, primero limpiemos tu nombre, que esto es que esto que el otro, porque a diferencia de Vinicio, Carlos dice que yo no soy el candidato para el correísmo, y eso lo ha visto Rafael. Dice: yo he hablado 6 veces con Rafael. Presidente, 6 veces con Rafael. Presidente, que fue Víctor, ¿cómo estás? ¿Cómo va tu tema? No sé cuánto, que esto, que el otro. Y en la tercera llamada me dijo: para yo, les estoy leyendo textualmente, y él me hizo la pregunta que te la dije a ti, me dijo: Víctor, ¿quién era? Andrés, 6 meses antes, nadie. 3 meses conmigo, tú tienes otro perfil que no sé cuánto. Y en la quinta llamada que le pregunto, le digo: bueno, presidente, ¿cuáles son las condiciones? Ahí eso arreglamos entre nosotros. Y en la sexta llamada me dice: ¿qué fue lo que decidiste para decirte cuál es tu línea de...? Hay unas comillas, como puntos suspensivos, está suspendida esa parte. Nos reunimos en Venezuela para indicarte qué es lo que tienes que empezar tú a decir y cómo, porque el momento que ya decidamos, yo soy el que tengo que empezar a apoyarte, tal, ¿no es cierto? Y tú, cuando nosotros te digamos saltar, entonces yo digo, o sea, yo voy a hacer un títere de este hijo de tal. Hasta ahí esa parte, y más abajo sí se menciona a Romo. Dice: espérate, ¿y cuál es la otra condición? Me dijo textualmente, y esto no se lo puedo
a cualquier persona lo quiero ver caminando a Lenin Moreno, pero entrando a la Tacunga. O sea, un sarcasmo, no sé si te lo imaginas. Quiero que entre caminando y hacemos una celda mixta con María Paula Romo, con Roldán, con Michelena, y me dio otro nombre de otra man y la mujer de Lenin. Y armamos un amotinamiento. Eso es lo que recoge Revista Vistazo. La reacción de Correa también la mencionan a través de mensaje en redes sociales. ¿Qué dijo Correa? Expresó su incredulidad destacando que ahora está involucrado en este caso, subrayando que no ha sido el expresidente Guillermo Lasso quien es su... ¡Qué bestia! Está horrible redactado esta nota. No la lean. No la lean, no se entiende nada. La editora Borja. No se entiende nada. Necesitan un editor, amigos queridos de Vistazo, con todo vamos cariño. A dejar aquí el número de la ya Sol. los vamos a poner aquí. Llama ya. No, pero, y además que los chats también son complicados. Sí, yo son quería leer la complicados de parte de entender. Diego Ordóñez, pero es mala palabra tras mala palabra tras mala palabra y no se entiende exactamente. También una de las menciones a Anderson Boscan en esa conversación es que la persona que está hablando dice, o sea, Anderson nos pidió el call center, lo hicimos, nos pidió la caleta, lo hicimos, nos pidió lo de algo de esa pi, de no sé qué otra pi, lo hicimos, pero se habla un poco de estos supuestos pedidos que tenía Boscan para el manejo de información, supuestamente, que estoy tratando de buscar también una respuesta de Anderson Boscan, pero también el tema se lo toma con bastante sarcasmo por parte de Anderson Boscan, porque había portales que recogían que supuestamente había pedido $250,000 para un departamento, en otro portal recogieron que eran $500,000 para un departamento, entonces Boscan dice, creo que me están robando $250,000 en la República, refiriéndose al portal La República. Porque originalmente La República decía que había costado $500,000 sí, la casa. Y después que eran 250,000. Entonces, pero de todas maneras, yo creo que los chats están en ese drive que está subido por la fiscalía, que son chats y son estas transcripciones de estas conversaciones grabadas por cámaras de seguridad de acceso público, y que de alguna manera sí debería haber un poco la respuesta, ¿no? Tal vez, sobre todo considerando que manejas un medio de comunicación. Igual Mónica Vela le contesta con unos emoticones de risa. Mónica Velázquez, perdón. Es Velasco. Mónica, ¿cómo es la esposa de Anderson? Mónica Velázquez. Velázquez, ya. Sí. Aquí me sale Mónica Velázquez. No, sí, Velázquez. Te Sí, falta ¿qué el pasa? Velázquez. En mi computadora no da tanto. Pero de todas maneras me parece que eso es un tema serio, es un tema bastante serio, y que no es la primera vez que se lo menciona en estas transcripciones y en chats súper importantes, y que no hay respuesta tampoco de esto, y que algo de lo que yo sí critico es, ahora que tenemos acceso a esta información también, ¿qué podemos hacer con esta información si no es parte de un proceso o no se conoce exactamente cómo se lleva a cabo el proceso, y ahora es de dominio público este conocimiento, pero no se sabe qué más está haciendo la justicia al respecto, y si es que es un delito, no es un delito, y qué está pasando? Tal vez deberíamos tener acceso, pero con una explicación de la fiscalía de para qué se nos da este acceso y qué está llevando a cabo. Sí, a mí, por ejemplo, lo que más me preocupa de este tipo de situaciones, digamos, siempre como opinión pública queremos tener acceso a la información, pero es esta forma de discriminar que tienen algunos, ¿no? Que hacen ruido de determinadas cosas que se dicen, y otros, en cambio, hacen ruido de otras cosas. O sea, depende mucho de la conveniencia y de la orientación política. Es un poco, al final, cuando tú revisas los chats vas a disgregar a tu criterio qué es lo más relevante. Es evidente que en el caso de que si se menciona a un expresidente va a ser un asunto relevante. Ahora, el contexto que le des sí creo que es fundamental, y por eso hace un rato que intenté leer la nota de Vistazo, terminé yo misma diciendo que mejor no, porque es muy confuso. Entonces, en lugar de aclararte, que creo que es el rol del periodismo, de darte luces terminas tú más confundido de lo que iniciaste. Entonces, si bien están a disposición los chats ahí, sí creo que ahí hay un trabajo importante periodístico para poder irlos procesando y poderles dar el contexto, pues son bastantísimos. Son un montón. O sea, estas conversaciones me parece que están en 3 archivos diferentes, pero además hay unos 10 más que son de chats que han sido periciados por la fiscalía y que son un montón, y que por supuesto lo que vemos en los medios sí es seleccionado, es curado, que no digo con doble intención, pero que es seleccionado porque no te van a poner, sino porque no habría trabajo periodístico ahí, pero es una selección de toda la información que se encuentra en la página web de la fiscalía. Muy bien, entramos ya a la recta final, vamos con algunas menciones. Atención, líderes comprometidos con el cambio, ¿quieres impulsar tu participación política y social? Pregunta para cerrar el programa. Inscríbete en la 7ª edición de la Escuela Nacional de Formación Política, liderada por Fundación CAGE.
Con la modalidad virtual y presencial, 12 módulos y 200 horas de teoría, investigación y práctica junto a destacados speakers nacionales e internacionales, te prepararás para liderar desde la vanguardia, abierta a partir de los 18 años de edad. Contáctanos al 098-509-0815 o en nuestras redes sociales, ubícanos como Fundación CAGE. Y Quito, ¿estás listo? Porque se viene el Vibra Fest 2024. Este 18 de mayo en la Plaza de Toros, sumérgete en un festival que elevará tus sentidos. Artistas confirmados: Rayleigh Barba, la voz que dio vida a Elefante directo desde México; Juan Fernando Velasco, Tercer Mundo, Chaucha Kings y Soda Infinito. Compra tus entradas a través de @buenplantickets. Que no te lo cuenten y vívelo. Vibra Fest 2024, un evento de Vibra Producciones. Llegaron, atención, ¿quieres cambiar de nave? Llegaron los modelos 2025 Ambacar. Conoce el Power, la camioneta con gran desempeño, comodidad de un sub y moderno diseño. Power es potencia, Power es poder. Visitándonos en Ambacar y haz tu test drive. Estoy diciendo como el José, ¿ah? Para mayor información, comunícate al teléfono 096-926-2222 o en la página web www.ambacar.es. Un abrazo para todos, chicos, buenas noches. Hasta mañana, buenas noches. Chao. Los Irreverentes llegó gracias al auspicio de Plena Fundación CAGE.